Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 1, la primera parte de agencias de viajes. Primeramente vamos a comenzar con la definición de agencias de viaje, que según el artículo 1.1 de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, la definición legal de las agencias de viajes es que tiene en consideración de agencia de viaje las empresas constituidas en forma de sociedad mercantil anónima o limitada, que en posición del título de licencia correspondiente se dediquen profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos. Otra definición de agencias de viaje, en realidad su principal función de la agencia de viajes es la intermediación entre los turistas que demandan el servicio y los productores de los mismos servicios, ¿sí? Donde las mismas se deben gestionar, ¿sí? Y distribuir para la venta de los productos. Otra función que tienen las agencias de viajes son el asesoramiento, donde se le informa al cliente sobre las ofertas que la agencia cuenta y las características de los destinos, ¿sí? Es eso, es informar, asesorar. Realmente la agencia de viaje no tiene solo la función de vender, sino que también de informar, asesorar y dirigir también al cliente. Eso sería en lo que es definición oficial de agencia de viajes, ¿sí? Un poco de dónde viene esto de las agencias de viajes. Vamos a ver un poquito la historia de las agencias de viaje. Primeramente vamos a hablar de esta persona muy importante para todos, que es Thomas Cook. Este fue el primer agente de viaje profesional dedicado full time a la actividad, ¿sí? No sé si han escuchado de Thomas Cook and Son, ¿sí? De hecho quebró hace muy poquito la empresa Thomas Cook, pero fue la primera agencia de viajes creada en 1850, ¿sí? Donde justamente Thomas Cook empieza en 1941 fletando un tren para transportar 540 personas en un viaje de ida y vuelta entre dos ciudades del Reino Unido, distantes a 22 millas más o menos unas de otras, para asistir a una convención religiosa. Thomas Cook empezó con los arreglos del viaje y de ahí en más empezó con la organización de estos viajes, ¿sí? Así como que, ahí como les decía, que comienza a fletar, a transportar justamente 540 personas. En 1945 comienza las características de lo que hoy conocemos como un tour, ¿sí? Como un tour operador. Eh, Él siempre se preocupó justamente por elaborar tours de acuerdo a lo que los clientes querían. Fue realmente un visionario, sinceramente, para la industria. Luego en 1945, ¿sí? Esas son imágenes para que los vean de justamente un handbook, ¿sí? Que es el primer itinerario. En 1945 lo que hace es crear el primer folleto, digamos, el itinerario descriptivo de viaje, ¿sí? Preparado en forma profesional, especialmente para los turistas. Esto fue en ocasión de una excursión que organizaba desde una ciudad, desde Leicester hasta el puerto de Liverpool, ¿sí? Y esto justamente en esa ocasión preparó este itinerario, este handbook, ¿sí? Un visionario, sinceramente, esto todavía lo utilizamos al itinerario de viaje. Otras de las cosas que hizo fue que yo les muestro esto porque esto es lo que se hizo y se sigue utilizando. Algunas cosas sí, como el travel check que todavía ahora no, pero el resto se utiliza todo, ¿sí? En 1946 efectuó el primer tour eh, guiado, usando guías, ¿sí? Eh, que llevó 350 personas en un viaje a través de Escocia,
realmente fue buenísimo. Y en 1867 crea el cupón del hotel, que es lo que hoy conocemos como voucher, que lo van a ver a la izquierda, ese amarillo. Eh, Ahí está lo que hoy conocemos como voucher, ¿sí? En 1874 se lanza con esto que se llama Circular Notes, que después se convierte en Travel Check, ¿sí? Realmente esto, bueno, lo del Travel Check, lo que hacía es que los bancos justamente lo aceptaban. Era como plata, es el cheque al viajero que se llamaba. Por ahí algunos lo conocen, otros por ahí es un poco antiguo. Eh, un hecho muy relevante es la primera vuelta al mundo, ¿sí? Que esta vuelta al mundo inspira a Julio Verne para hacer justamente, escribir la obra de la vuelta al mundo en 80 días. Y lo que hace es que mueven personas durante una duración de 222 días. Realmente un pionero en esto. Ese es el folleto de la vuelta al mundo de Thomas Cook. Para el año 1878, o sea, no fue el único, ¿sí? Eso es importante para que ustedes lo sepan. Él fue el pionero, pero como veían que esto estaba funcionando, para el año 1878, en que se funda la primera agencia italiana, se calculan más o menos 250 agencias funcionando. Y con el correr del tiempo fue aumentando. Otra, en Estados Unidos, en 1928, la actividad mayorista en turismo empieza a dar cursos, ¿sí? La agencia Sprinter Travel Service, que contaba con varias oficinas en distintos puntos del país, inicia en este año su actividad, vendiendo tours especialmente preparados para la venta de agentes mayoristas. O sea, ya ahí tenemos lo que habla de actividad mayorista, ¿sí? Eso sería en Estados Unidos. Seguimos un poco para darles un pantallazo también en lo que pasa en la Argentina. Las primeras agencias de viajes comenzaron a instalarse en 1924 en las excursiones religiosas organizadas por la obra del cardenal Ferrari, y en 1930 fueron creando algunas otras agencias como Sprinters y Salvatierra. Esas serían más o menos para que ustedes sepan cuándo por ahí comienzan a instalarse las primeras agencias en la Argentina. Después seguimos. Esos son fotos reales. Los viajes duraban mucho tiempo comparado con lo que son los vuelos actuales, ¿sí? En 1955 se podía viajar a Estados Unidos en 36 horas, para que se den una idea, con 7 escalas intermedias. Para que se den una idea que hoy en día se puede llegar a Estados Unidos solamente con una escala, ¿sí? Entonces, esos eran los aviones, eran aviones muchísimo más sencillos. Y acá tenemos las agencias de viajes. Claro, las primeras agencias fueron las antecesoras de Aerolíneas Argentinas, es Alfa y Aeroposta Sonda. Esas son las que antecedieron a lo que sería Aerolíneas Argentinas. Miren lo que son los aviones para que vean cómo va evolucionando, ¿no? También cómo ha ido evolucionando. Después, en 1946, se crea la flota mercante argentina. Las agencias desempeñaron un papel preponderante en la comercialización, además de excursiones locales. Comenzó el desarrollo de los viajes al exterior, principalmente Europa. Recuerden que antes viajar no era como ahora. Antes viajar realmente lo hacía la gente pudiente y era como un lujo viajar, ¿sí? Entonces lo hacía gente
de una élite de un mayor poder adquisitivo. En 1949 se crea lo que es Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Aerolíneas Argentinas es la línea aérea de bandera de la República Argentina dedicada al transporte comercial de pasajeros y de carga. En 1949 ese es el primer avión de Aerolíneas Argentinas. Se creó por un decreto del presidente Juan Domingo Perón mediante la unión de 4 aerolíneas, ¿sí? En 79 se transformó en sociedad del Estado, pero 11 años después el consorcio de Iberia se hizo cargo y cambió la razón social a Aerolíneas Argentinas S.A. En el 2001 la nueva gestión incrementó la participación de funcionarios españoles, lo que terminó con el traspaso de aerolínea al grupo Marsans, que ahí fue el despiole realmente de Aerolíneas Argentinas, que realmente estuvo muy mal en esa época. Finalmente, en el 2009, la empresa es nacionalizada nuevamente y regresó en manos del Estado argentino. Eso realmente es buenísimo. Es la mayor aerolínea del país y es el quinto operador más importante de América del Sur y es la aerolínea estatal más grande de la región, ¿sí? Eso es muy importante que sepan y que sepamos que tenemos una muy buena línea aérea en, en el estado, en la Argentina en realidad. La aerolínea argentina se ubica en el primer puesto de puntualidad entre las líneas aéreas de América Latina, liderando el ranking de puntualidad de la región, ¿sí? Eh, para que sepan, realiza vuelos a más de 60 destinos nacionales e internacionales y centra sus operaciones comerciales desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, desde Aeroparque y Ezeiza, y también administra lo que sería Austral y todo lo que sería de carga, jetpack y aerolíneas cargo. También es importante que sepan que tiene los hubs de Córdoba, desde Córdoba también es un hub muy importante, ¿sí? Para seguir un poco con la historia, lo último de aerolíneas, de la creación es que en 1951 se constituyó la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo y Afines. En cuanto al rol cumplido por las agencias de viajes, fundamentalmente incidieron en la modalidad turística, como complemento indispensable de los medios de comunicación que también se veían modernizando y ofreciendo mayores posibilidades al público. Esto es muy importante el tema de las asociaciones para luchar juntos en realidad en base a derechos que tienen las agencias de viajes. Las asociaciones ahí las vamos a ver en los próximos temas. Eso es un poco de historia como para que ustedes sepan de dónde viene, quién es Thomas Cook, por qué, qué pasó con Thomas Cook, qué hizo Thomas Cook. Fue muy importante realmente para la industria turística, ¿sí? Seguimos un poco con la clasificación de las agencias de viajes. Las agencias de viajes las podemos clasificar por sus funciones, por su actividad, según la regulación jurídica argentina y según el canal de distribución. Esa es la manera que nosotros tenemos de clasificarlas a las agencias. Vamos a determinar según sus funciones. Tenemos 3: el operador turístico, el mayorista y el minorista. ¿Qué sería uno y qué sería otro? A ver, los operadores turísticos son empresas que diseñan, producen y operan sus propios programas, ¿sí? Estos se encargan justamente, la diferencia por ahí entre un mayorista y un operador turístico es que se encargan de diseñar y producir los propios programas, ¿sí? A diferencia de los mayoristas. El operador turístico se encarga justamente de hacer todos los contactos con los proveedores y justamente los proveedores se encargan de abastecer al tour operador, que es el que ofrece los servicios que le proporcionan para venderlos a variados paquetes turísticos como agencias todo incluido,
vacaciones, la carta, etc. ¿Qué son los proveedores? Lo conforman las líneas aéreas, los autobuses, los guías de viaje, los restaurantes, los bares, entre otros. Los objetivos de los operadores turísticos se centran en ofrecer a los clientes paquetes que difícilmente podrían conseguir por cuenta ajena a precios asequibles. ¿Qué sería eso? Es que justamente si nosotros compramos un tour, va a ser mucho más económico que hacerlo de manera separada. Y más organizado, más allá. Acá habla un poco de los precios, pero más allá es la organización y toda la logística que hace un operador. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta qué sería un operador turístico. En cuanto a mayoristas, son aquellos que organizan, es decir, que son las agencias que elaboran y ofrecen toda clase de servicios combinados para la venta a los minoristas. Los mayoristas generalmente, y esto es generalmente, no pueden ofrecerles directamente al consumidor, por lo tanto las agencias mayoristas se encargan de ofrecerlas. Eso tiene como un asterisco porque muchas veces muchas agencias mayoristas son agencias minoristas también. Entonces ahí está la cuestión, ¿entienden? Entonces por ahí puede ser una agencia mayorista que es minorista, entonces ahí sí le vende al consumidor final. Y los minoristas son los que se comercializan el producto de las agencias de viajes mayoristas vendiendo directamente al usuario turístico, ¿sí? Solo le vende al consumidor final lo que arma el mayorista. La diferencia entre un operador mayorista y un tour operador radica en el hecho de que digamos el último, el operador turístico, opera sus propios programas, ¿estamos? Mientras que los primeros en general no se operan, no se dedican a operar sus propios programas, ¿sí? Le compran al mayorista. Eso sería en cuanto a las funciones. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas tres clasificaciones, ¿sí? Entre operador turístico, mayorista y minorista. Seguimos con la clasificación según su actividad. Tenemos emisivas, las agencias emisivas, que seguramente han escuchado, agencias emisivas y agencias receptivas. Las emisivas se encuentran situadas en lugares donde se desarrolla la actividad comercial, que es bien importante. Estos sitios están habilitados mayoritariamente por personas que están dispuestas a realizar viajes, ¿sí? Acá en Mendoza tenemos agencias emisivas y tenemos agencias receptivas. Tiene como función principal proporcionar información a los usuarios, a los pasajeros, que sería, y es aquella a la que se dedica a emitir y mandar viajeros al exterior, generalmente, ¿sí? También hay emisivas nacionales que no hace falta que vayan al exterior, sino que puede ser dentro del país. Después tenemos lo que son las receptivas, ¿sí? Que se localizan en los principales sitios en donde llegan los turistas y suelen ocupar lugares suelen estar situadas en lugares poco visibles desde el exterior. Actúan como representantes de las agencias emisoras y son las encargadas de recibir y acomodar y dar toda la información necesaria del cliente, de todo lo que les espera en el destino al cual van a visitar y dar consejos de lo que se puede hacer y lo que no. Sirven como una especie de también de lo que sería como informador turístico, pero bueno, también ellos lo hacen para vender sus propios productos. Y es muy importante que sepan que las receptivas se localizan en los principales sitios donde sean las turistas, ¿sí? Entonces acá en Mendoza tenemos agencias emisivas y agencias receptivas. Tenemos las dos. Seguimos. La clasificación según la regulación jurídica argentina, ¿sí? Es importante que el artículo 4 del decreto reglamentario 2182/72 clasifica a las agencias de viajes en 3 categorías. Tenemos empresas de viajes y turismos, ¿sí?
son las que se realizan todas las actividades mencionadas en el artículo 1, que eso ya lo vamos a ver en la otra parte de la clase 1, para clientes propios o para otras agencias del país o del exterior o para terceros, ¿sí? O sea, nosotros si queremos, a ver, con esto yo lo que quiero llegar es, si nosotros queremos abrir una agencia de viajes, podemos optar por estas tres opciones: empresa de viajes y turismo, agencia de turismo y agencia de pasajes. ¿Qué es lo que más conviene? Obviamente abrir una empresa de viajes y turismo, no una agencia de turismo, porque ahora vamos a ver la diferencia, que las agencias de turismo lo que se hace es, es realizan todas las actividades de la ley número 1, ¿sí? De la 18829, que es la ley, que eso se la tienen que saber no de memoria, pero sí es muy importante esa ley porque es la que regula las agencias de viajes, para sus clientes, incluyendo turismo receptivo por cuenta propia, ¿sí? Entonces, lo que sería la empresa de viajes y turismo acapararía todas las otras, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Es diferente, pero justamente es mejor. Y agencias de pasajes son las que pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte utilizados o en la venta de servicios programados por las agencias de viajes y los transportadores acuáticos y terrestres, ¿sí? Solo pueden vender pasajes, ¿sí? Entonces, em, siempre, generalmente, si ustedes el día de mañana quieren abrirse una agencia de viajes, es mucho mejor abrir una empresa de viajes y turismo. La diferencia monetaria para abrir una agencia y otra no es mucha. El seguro de caución no es tanto. ¿Sí? Bueno, esto sería según la regulación turística, la jurisdicción argentina. Después seguimos y tenemos la clasificación según los canales de distribución. Esto realmente se está utilizando mucho últimamente, hace un tiempo, y son las agencias implant y las agencias de viajes por franquicia. Las agencias implant son pequeñas oficinas o dependencias que las agencias de viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el fin de atender eficientemente los servicios que éstas solicitan. Ejemplo, en OSDE, que ahora la cerraron, pero en OSDE o en otras obras sociales, tienen adentro una agencia de viajes, porque los mismos clientes de, en ese caso, la obra social, eh, le genera, eh, digamos, son clientes potenciales, ¿sí? En el caso también hay muchos bancos que tienen sus agencias implant dentro de las oficinas, ¿sí? O, sí, también esa, estoy pensando, sí, los bancos son un claro ejemplo. Eso sería las agencias implant. Son pequeñas oficinas de agencias que se instalan en otras empresas que no tienen nada que ver con la agencia de viajes, pero que captan todos esos clientes potenciales. Eso se está utilizando mucho. Después tenemos otra cosa que también se está utilizando mucho, sobre todo por la marca, es las agencias de viajes por franquicia. En este caso, la franquiciadora concede a la agencia franquiciada el derecho a explotar el negocio siguiendo unas técnicas comerciales uniformes. Le aporta también la marca, la imagen corporativa, el saber hacer, los productos, la formación de los trabajadores, el plan de marketing y la gestión de compras. Es más o menos, esto es McDonald's, ¿sí? Pero en agencias de viajes algo sería como Al Mundo. Al Mundo tiene sus franquicias. Al Mundo tiene sus empresas oficiales y también tiene franquicias. Una franquicia de Al Mundo es la que está en Palmares, ¿sí? Las principales, la que está en el shopping, y la de Palmares es la franquicia, ¿sí? Entonces, esa sería como un ejemplo para que ustedes vean. Tienen determinadas técnicas comerciales, tienen que, digamos, es la marca, todo tienen que seguir un montón de procesos eh,
que le apoyan justamente a eso, porque es como, yo hoy quiero tener una franquicia, supónganse, de Almundo. Ok, voy al Mundo y le digo, mira, quiero tener una franquicia tuya. Bueno, yo te doy todo esto y obviamente la agencia franquiciada pagará una cuota periódica a la franquiciadora. Eso es claramente, tiene que pagarle. ¿Sí? No es que se lo hacen gratis. Em, Eso sería en cuanto a lo que sería agencia de viajes por franquicia. Tenemos un poco acá lo que quiero expresarles es que esto es un poco el antes y el después de las agencias que yo les intenté reflejar. Teníamos el hotel, el aéreo, el crucero, el bus. ¿Y qué se hacía? Se centraba todo a través de un operador turístico. A su vez, el madorista se lo pedía al operador turístico y el minorista al madorista y el consumidor final al minorista. Eso era un proceso bastante largo y bastante engorroso en realidad. Y muy largo y con muchos intermediarios en el medio, justamente con muchos intermediarios. Entonces lo que pasaba era que por ahí no te quedaba otra, no, se utilizaba así y así era hasta no hace mucho tiempo. En general hay procesos que todavía siguen siéndolo de esta manera, pero ya ahora se han acortado bastante eh, los tiempos. Entonces, como ahora, ¿qué sucede ahora? Ahora es el mundo del inmediato, necesito un vuelo, lo busco por internet y lo tengo en un minuto, menos. Se resuelve rápido la búsqueda. Ahora todo es rápido, todo necesitamos que justamente se resuelva. Imagínense si ahora nosotros esperamos a que yo quiero ir a comprar un viaje, se lo pido a mi agencia minorista, la agencia minorista se lo pide al mayorista, del mayorista al operador y de ahí al hotel, al aéreo, al crucero y al bus. Eso es una cadena muy larga que ya no se hace más y que se utiliza de otra manera. Esto sería como lo que se hacía antes. Ahora algunas veces también está el consumidor final, minorista, se lo pide al mayorista y listo, o al operador turístico directamente y es un poco más rápido. Eh, lo que se, lo que se, lo que sucede ahora básicamente es esto, es el después, es un consumidor final fuerte que lo que tiene es que está muy informado, eso es muy importante también. Eh, es que la gente ahora está muy informada, tenemos internet que puede jugar a favor o puede jugar en contra, entonces tenemos una persona muy informada que directamente contrata con el hotel o directamente contrata con el aéreo, directamente contrata con el crucero, con el bus, ¿sí? Entonces, por ahí los operadores han quedado, no voy a decir que han quedado obsoletos para nada, pero ahora el cliente puede tener acceso a eso, a un aéreo, a un crucero, a un bus, a un hotel, simplemente contactándose con el hotel o a través de sistemas de reservas como Despegar o como cualquiera realmente hoy en día tiene una plataforma para comprar por internet, ¿sí? Por eso es muy importante y para mí, si bien las nuevas tecnologías son muy buenas y es importante adornarse y acompañarse, la figura del agente de viaje como tal es muy importante eh, porque son humanos y cuando sale todo bien el viaje no pasa nada, pero cuando hay algún problema, un agente de viaje es muy importante para ese apoyo, ¿sí? Entonces, para que vean cómo es el flujo ahora, eh, el, el consumidor final tiene acceso a todo. Entonces es importante que la agencia de viajes minorista esté muy capacitado y las personas estén muy capacitadas, por eso voy a hacer hincha en eso, es que hay que saber mucho, porque la persona, eh, y me ha pasado hace mucho, por suerte ahora ya no, pero que se sienten y sepan más que vos.
Entonces, eso realmente no es bueno para nadie, ni para ustedes si se ponen en una agencia de viajes, ni si trabajan en una agencia de viajes. O sea, es por eso, para que entiendan que el consumidor final ahora sabe mucho, pero nunca va a saber como el profesional de turismo, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante y recalco mucho el tema del conocimiento. Luego de esto hay una actividad. Esta sería como la primera parte y lo que yo quiero es que realicen un cuadro de diferencia entre los operadores, los mayoristas y los minoristas. Ese cuadro está abajo en actividad, en práctica número 1. Tiene un tiempo para hacerlo, ahí están las pautas y bueno, todo lo que dudas que tengan de esta primera parte me la hagan saber.